Hay un hombre en el Evangelio que fue castigado por hacer exactamente lo correcto. No fue un rebelde ni un descuidado. No robó nada, ni mintió, ni traicionó a nadie. Tomó la decisión más prudente, más segura y más responsable que podía tomar según las leyes de su tiempo. Devolvió hasta el último gramo de lo que le habían confiado sin faltar una sola moneda. Y aún así, la historia lo deja fuera. Si eso no te parece extraño, es que nunca has leído esta parábola con los ojos del primer siglo, porque hay un detalle en la historia de los talentos que casi nadie ha predicado desde su púlpito. No es un concepto teológico complicado, no hace falta que sepas griego ni que hayas estudiado en un seminario. Es algo mucho más concreto que eso. Es un detalle legal y cuando lo entiendes, la parábola entera se da la vuelta. Deja de ser lo que creías que era y se convierte en otra cosa, en algo que probablemente te toca mucho más de cerca de lo que imaginas ahora mismo. Porque este hombre no enterró aquel dinero por pereza, lo enterró por miedo. Y antes de que termine este vídeo vas a saber exactamente de qué tenía miedo, por qué ese miedo lo paralizó por completo y por qué es muy probable que tú estés haciendo lo mismo en algún rincón de tu vida sin haberte dado cuenta todavía. Vamos a poner la escena delante de nosotros, despacio, para que se vea bien. Un hombre muy rico se prepara para un viaje largo. Antes de partir, llama a 3 de sus siervos. Al primero le entrega 5 talentos, al segundo 2, al tercero 1, y se marcha sin dar instrucciones detalladas, sin dejar un plan escrito, sin decirles cuándo volverá. Pasa mucho tiempo. El texto insiste en eso, mucho tiempo. Cuando por fin regresa, los llama para ajustar cuentas. El primero ha duplicado lo suyo, el segundo también, y el tercero se acerca, cava en el suelo, saca el dinero intacto y se lo entrega. Exactamente lo mismo que recibió, ni un gramo más ni un gramo menos. Y aquí es donde casi todo el mundo pierde el hilo de la historia, porque escuchas la palabra talento y automáticamente piensas en una habilidad, piensas en cantar, en enseñar, en escribir, en tener facilidad con los números o con la gente. Piensas en algo que Dios puso dentro de ti para que lo desarrolles. Pero eso no es lo que dice el texto. Y no es un matiz sin importancia, es la diferencia entre entender esta parábola y llevar toda la vida entendiéndola al revés. Porque si el talento es una habilidad tuya, entonces la historia trata sobre lo que tú vales, sobre si has aprovechado bien lo que llevas dentro y sobre esa culpa suave y constante que muchos arrastramos por no haber hecho más con nuestra vida. Pero si el talento no es eso, si es otra cosa completamente distinta, entonces la historia trata sobre algo mucho más profundo y mucho más liberador. Vamos a verlo con el texto delante. La palabra que aparece en el texto griego es tálaton, y un tálaton no era una capacidad personal, no era un don, no era una aptitud escondida esperando a que alguien la despertara. Era una unidad de peso, materia sólida, metal que podías sostener en las manos si tenías fuerza suficiente para levantarlo. Alrededor de 34 kilos de plata. Y ahora, escucha bien esto, porque es la parte que cambia el tamaño de toda la escena. Un solo talento equivalía aproximadamente a 6.000 denarios, y un denario era el salario de un jornalero por un día completo de trabajo, lo que un hombre cobraba desde que salía el sol hasta que se ponía. Haz la cuenta conmigo, sin prisa. 6.000 días de trabajo y descontando los sábados, porque en aquella cultura nadie trabajaba en sábado, esos son aproximadamente 20 años. 20 años de salario íntegro, sin gastar nada en comida, ni en ropa, ni en techo, para reunir un único talento. Al siervo que menos recibió le confiaron 20 años de sueldo, al segundo 40 y al primero 5 talentos, 100 años de trabajo. Un siglo entero de jornales puesto en las manos de un empleado sin contrato, sin garantías y sin testigos. Detente un momento en esa cifra, porque cambia por completo el tono de la historia. Esto no era una prueba sobre habilidades, no era un ejercicio simbólico, era una cantidad de dinero que la mayoría de las personas de aquel tiempo no verían junta en toda su vida, entregada sin más explicación a 3 hombres que ni siquiera eran socios. Eran siervos,
Y aquí aparece lo primero que deberíamos notar y que casi siempre pasamos por alto. Ese amo confiaba en ellos. No les dio una tarea pequeña para ver si eran capaces, no les dio una prueba de nivel. Les puso encima de la mesa una fortuna que podían perder, malgastar o robar, y se fue. Eso no es la conducta de alguien que está buscando una excusa para castigarte. Es la conducta de alguien que cree que puedes con ello. Guárdate esa idea, porque dentro de un momento va a ser muy importante. Y si esto ya te está haciendo ver la parábola de otra manera, suscríbete al canal ahora, porque lo que viene a continuación es el detalle que lo cambia absolutamente todo. Volvamos al tercer siervo, el que enterró el dinero. En nuestra cabeza, enterrar es la imagen perfecta de la cobardía. Enterrar suena a esconderse, a rendirse, a dar algo por perdido. Enterramos a los muertos. La imagen es tan clara y tan cómoda que nadie se detiene en examinarla. Pero esa imagen es nuestra, no era la tuya. En la ley judía del primer siglo, la custodia del dinero ajeno estaba regulada con muchísima precisión. Si alguien te confiaba un depósito, tú respondías de él según el cuidado que hubieras aplicado. Si actuabas con negligencia y el dinero se perdía, lo pagabas tú. Si actuabas conforme a la norma y aún así ocurría un desastre, quedabas libre de toda responsabilidad. ¿Y cuál era la norma para el dinero en metálico? Está documentado, aparece en el Talmud, en el Tratado de Baba Metzia, y el maestro Shmuel lo declara sin ambigüedad. La única forma correcta de custodiar monedas es enterrarlas en la tierra. Sí, enterrarlas. No guardarlas en un arca, no atarlas en un paño y colgártelas del cinturón, porque eso, específicamente, te hacía responsable si desaparecían. Enterrarlas en el suelo. Y la razón era práctica, no espiritual. Las monedas eran el objetivo favorito de los ladrones, porque no había que revenderlas ni esconderlas después. Ya eran dinero, y a diferencia de casi cualquier otra cosa, el metal no se pudre ni se estropea bajo tierra. Fíjate en el contraste, porque es muy revelador. Si tú invertías el dinero de otro y lo perdías en una mala operación, eras legalmente responsable. Tenías que devolverlo de tu bolsillo aunque hubieras actuado de buena fe, aunque el negocio fuera razonable y aunque la culpa hubiera sido de las circunstancias. Pero si lo enterrabas y venía un ladrón, un incendio o cualquier desastre imprevisto, quedabas completamente libre de culpa. Es decir, la ley de su tiempo premiaba exactamente lo que hizo y penalizaba exactamente lo que hicieron los otros dos. Así que mira otra vez lo que hizo ese hombre. Recibió un depósito enorme que no era suyo, sabía que su señor iba a volver y que le pediría cuentas y aplicó con exactitud el procedimiento que su propia tradición consideraba el más seguro que existía. No pidió nada, no perdió nada, no gastó nada, no arriesgó lo que no era suyo. Devolvió el depósito completo. Enterrar el dinero no era una señal de pereza, era una señal de alguien que conocía la ley, la aplicaba y protegía a su señor de cualquier pérdida posible. Y sin embargo, es el único de los tres que recibe una reprensión. Entonces la pregunta se vuelve inevitable. Si hizo lo correcto según la ley, si no perdió ni un gramo, si actuó con la máxima prudencia disponible en su época, ¿qué falló exactamente? La respuesta está en la propia boca del siervo. Y esta es una frase que solemos leer deprisa y pasar por alto. Cuando el Señor regresa y le pide cuentas, el siervo se explica, y lo que dice es esto: Señor, sé que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Tuve miedo. A ver, escúchalo otra vez despacio. No dijo no tuve tiempo. No dijo no entendí las instrucciones y tampoco lo intenté y salió mal. No dijo el mercado estaba difícil aquel año. Dijo tuve miedo de ti. Y ahí está el corazón de toda la parábola. Ahí, en esa frase, y no en el dinero. Porque fíjate en lo que ocurre después. El Señor le responde, y en su respuesta no niega nada de lo que el siervo acaba de decir. No le contesta, ¿duro yo? ¿Cómo puedes pensar eso de mí?
no corrige la imagen, le responde asumiendo esa misma imagen sobre los términos que el propio siervo ha puesto encima de la mesa. Y eso no es un detalle pequeño, eso es la clave. El siervo no fue paralizado por pereza, fue paralizado por una imagen de su Señor construida enteramente desde el miedo. Creyó que servía a alguien que castiga el error, alguien que no perdona el fracaso, alguien que exige resultados sin importar las circunstancias y que lleva la cuenta de cada tropiezo. Y esa creencia lo dejó inmóvil. Piénsalo con un ejemplo de hoy, porque funciona exactamente igual. Imagina que entras en una empresa nueva, el primer día el director te llama a su despacho, te da acceso a los fondos de la compañía y te dice: úsalos, haz crecer el negocio y confío en tu criterio. Y tú sales de ese despacho con una idea metida en la cabeza, una idea que nadie te ha dicho, pero que tú has construido. Si pierdo un solo dólar, me destroza. Y si me equivoco una vez, se acabó. ¿Qué haces con ese pensamiento dentro? No lo tocas, no tocas la cuenta, no mueves nada, dejas el dinero exactamente donde estaba, intacto, y esperas. Cada día que pasa lo justificas: estoy siendo responsable, estoy siendo prudente, no estoy arriesgando lo que no es mío. Desde fuera parece que no has trabajado. Desde dentro, sabes que todo lo que has hecho ha sido intentar sobrevivir bajo un jefe que, según tú, no tolera un solo fallo. Ese es el tercer siervo. No es un perezoso, es alguien que tenía una idea equivocada de la persona para la que trabajaba. Alguien convencido de servir a un señor que castiga el intento fallido más duramente que la inacción segura. Y esa convicción, más que ninguna otra cosa, es lo que entierra el talento. Porque nadie invierte lo que cree que le van a arrebatar. Nadie arriesga delante de alguien de quien tiene miedo. Nadie se mueve hacia una persona que, según él, está esperando el fallo con el lápiz en la mano. El miedo no paraliza el esfuerzo, paraliza la confianza, y sin confianza no hay movimiento posible. Mira ahora a los otros dos siervos, porque aquí hay algo que casi nunca se dice. Mira ahora a los otros dos siervos, porque aquí hay algo que casi nunca se dice. Esos dos no actuaron porque fueran más valientes. No eran hombres extraordinarios ni especialmente audaces. Actuaron porque conocían a su Señor de otra manera. Sabían que si algo salía mal, podían volver y decirlo. Sabían que el error no era el final de todo. Sabían que había margen. El tercero no conocía a ese mismo Señor. Conocía una versión de él construida desde el terror. La diferencia entre los tres no fue la cantidad que percibieron. Uno recibió 5, otro 2, otro 1. Y a los dos primeros se les dice exactamente las mismas palabras, aunque las cifras fueran distintas. Al que duplicó 2 no se le exigió llegar a 10. La diferencia fue la imagen de Dios con la que cada uno vivía. Y ahora quiero que te detengas un momento y pienses en esto con calma, porque aquí es donde la parábola deja de hablar de 3 hombres antiguos y empieza a hablar de ti. ¿Cuántas cosas has enterrado en tu vida por miedo a fallarle a Dios? ¿Cuántas veces has sentido algo dentro, una idea, una llamada, un empujón hacia algo, y lo has dejado quieto porque pensabas que si salía mal, te lo iba a cobrar? ¿Cuántas puertas no has abierto porque en el fondo creías que Dios estaba mirándote con los brazos cruzados, esperando a ver en qué momento te equivocabas? Eso no es humildad, eso no es prudencia, eso es enterrar el talento. Y lo más doloroso es que hay creyentes que llevan años viviendo así, no porque sean perezosos, no porque no amen a Dios, sino porque en algún momento alguien les enseñó a temer a un Dios que no existe, un Dios contable, un Dios auditor, un Dios que suma errores y resta gracia. Y esa imagen no viene del texto, viene del miedo. A veces viene de una infancia donde el amor había que ganárselo, a veces de un sermón mal escuchado, a veces de una época dura en la que interpretaste el silencio de Dios como enfado. Pero venga de donde venga, no es Él. Es un retrato que alguien pintó y que tú has estado adorando sin darte cuenta. Si esto te está removiendo por dentro, no lo dejes pasar. Suscríbete, activa la campana y comparte este vídeo con esa persona que sabes que lleva años sin moverse por miedo a equivocarse delante de Dios.
Fíjate en lo que el Señor les dice a los dos siervos que sí se movieron. No revisó sus métodos, no preguntó cuántas veces se habían equivocado antes de conseguirlo, no auditó el camino ni pidió explicaciones por las operaciones que salieron mal. Les dijo: bien, siervo bueno y fiel. Fiel, esa es la palabra. No perfecto, no brillante, no exitoso. Fiel. Alguien que conocía a su Señor lo suficiente como para atreverse a mover lo que le había confiado. Y entonces, la pregunta no es cuánto has producido. La pregunta es a qué clase de Dios crees que le estás rindiendo cuentas. Porque si en el fondo piensas que Dios está esperando que falles para pasarte la factura, vas a enterrar todo lo que ha puesto en tus manos, no por maldad ni por vagancia, por miedo. Y ese miedo puede tener la apariencia perfecta de la responsabilidad durante años, igual que la tuvo para el tercer siervo. Pero si sabes que sirves a un Dios que valora el intento por encima de la perfección, que llama fiel al que se mueve y no al que se protege, que confió una fortuna a 3 hombres corrientes porque creía que podían con ella, entonces ya no hay nada que enterrar. Aquel señor no repartió aquel dinero para tenderles una trampa. Lo repartió porque confiaba y sigue haciéndolo. Si este mensaje te ha hecho pensar, escribe en los comentarios una sola palabra: confío. Pero hazlo de verdad, no por rutina. Hazlo como una declaración de la imagen de Dios que eliges tener a partir de hoy. Y dime algo más, porque me interesa de verdad. ¿En qué área concreta de tu vida sientes que has estado enterrando el talento? Gracias a cada persona que forma parte de esta comunidad, a los que comentan, a los que comparten, a los que están ahí cada semana. Si este mensaje puede ayudar a alguien más, no lo guardes. Hasta el próximo capítulo.